la reunión que tuvo lugar hoy, digo, ¿el gobierno se había olvidado, Leandro, o había dejado un poco de lado la agenda COVID? No, ¿cómo es eso? No. A ver, creo que en las últimas semanas estábamos todos un poco más tranquilos porque vimos que la curva estaba descendiendo y obviamente la preocupación, me parece que en este sentido es sana, se encendieron las alarmas temprano, apenas empezó a subir un poquito. Esta reunión que convoca el jefe de gabinete me parece que es súper importante para ir monitoreando minuto a minuto qué es lo que va sucediendo, pero para nada el gobierno ni el pueblo argentino se olvidó que estábamos en una pandemia, ¿no? Leandro, ¿y por qué entonces la reunión del día de hoy con el jefe de gabinete, con los jefes de gabinetes de la ciudad y la provincia, con los ministros de salud, tuvo en rigor un registro, digamos, de crisis, ¿no? De advertencia dura, como en las últimas semanas no habíamos visto? Digamos, ¿el gobierno está preocupado realmente por lo que puede llegar a pasar en los próximos días? Sí, claro, pero a ver, en la región y en el mundo la cosa se está poniendo fea. En Brasil se está poniendo complicada, Uruguay tiene registros horribles que no venía teniendo, así que me parece que es sumamente profiláctico, porque anticiparse a cualquier posible rebote y estar alertas y coordinados, tanto los gobiernos de la nación como el de la ciudad y la provincia, es el primer paso para enfrentar lo que venga. De cualquier manera, obviamente todos tenemos la expectativa puesta en la vacuna, tal vez eso, en algún punto, pensando en voz alta, podría haber ayudado a que se relajen un poco los controles y la propia percepción de la evolución de la enfermedad que sentimos todos los ciudadanos, pero la verdad que el gobierno ponga las alarmas en este momento, para mí es lo más sano. Ahora, justamente con respecto a la comunicación en cuanto a cuándo iba a llegar la vacuna, cuánta gente se iba a vacunar en determinada fecha, generó una falsa expectativa en un punto, digo, una cosa de que, bueno, creer que la solución estaba mucho más cercana. No, yo al presidente siempre lo vi avisando que la cosa no se resolvía de la mañana a la noche, y al ministro Ginés también, y la Organización Mundial de la Salud no para de mandar alertas diciendo que incluso con la vacuna la pandemia el año que viene sigue. Lo que pasa es que, bueno, nada, después de un año de confinamiento, donde hemos pasado por tantas etapas, el ASPO, la DISPO, la gente contenida en su casa, bueno, en un momento ve que parece que la cosa afloja y, bueno, todos sentimos que estábamos mejor que hace un tiempo atrás y por ahí los controles y las autorregulaciones aflojaron un poquito, pero me parece que el gobierno lo que tiene que hacer es anticiparse a todos los escenarios y si efectivamente en la región la cosa se está poniendo fea, como estamos viendo que pasa en Brasil, en Uruguay, en Chile y en Ecuador, bueno, es muy importante esta reunión y todas las que vengan y sean necesarias para tomar conciencia de la complejidad del asunto. Leandro, en términos políticos, cuando el presidente de la Nación toma la determinación de ir a una cuarentena estricta, una fase 1, los niveles de popularidad, de imagen positiva, subieron estrepitosamente a niveles de por encima del 80%, que obviamente digo a toda aquella persona que mire habitualmente la imagen positiva de otros líderes en el mundo se da cuenta de que son situaciones excepcionales, digamos, que no es la regla en general. Sí. Ahora, a medida que avanzaba el año y a medida que la cuarentena ponía, la pandemia también, por supuesto, pero digo, la cuarentena ponía restricciones en términos económicos y también sociales, la imagen del presidente iba descendiendo un poco en términos positivos. Digo, esto en este momento del año, que el gobierno tenga que quizás de alguna manera empezar a advertir y empezar a cerrar de vuelta la economía, ¿cómo puede jugar en términos políticos? Bueno, primero, no está claro esto que decís vos recién, de que el gobierno vaya a anunciar algún tipo de medida para volver a cerrar la economía, ¿no? Lo que está claro es que está monitoreando minuto a minuto la evolución de la enfermedad y todos sabemos que eso impacta sobre la economía, sobre el estado de ánimo de la gente y obviamente sobre el conjunto de la sociedad en cada una de las esferas de la vida pública. Mirá, Julián, creo que todos los gobiernos en el mundo deben estar pasando por el mayor estrés imaginable en un contexto de esta precariedad social y emocional. La Argentina no escapa a esa regla. Es muy difícil para cualquier gobierno tener que pedirle a la sociedad que se recluya, a los familiares que no se vean entre sí, obviamente tener que extremar los cuidados para que la producción y el proceso de comercialización no sea un vector de transmisión del virus. Es muy difícil que un gobierno salga bien parado. Yo creo que los números de la Argentina son una excepción en la región y en el mundo. Los números de la imagen positiva del presidente y del gobierno, porque la verdad que le hemos pedido a la sociedad que haga un esfuerzo enorme. Ya veníamos con una crisis socioeconómica heredada de la gestión anterior, 3 de los últimos 4 años, con caída de la actividad, destrucción del empleo, aumento de la inflación, y cuando el gobierno aparece como la recuperación y la esperanza de la recuperación económica, se declara una pandemia.
En ese contexto, digamos, todo lo que está pasando para mí es maravilloso, básicamente porque no se perdió la legitimidad ni la autoridad presidencial, porque a pesar de todos los conflictos, el sistema político argentino ha logrado hasta ahora conducir con cierta seriedad, a pesar de los conflictos, pero miremos otros países y nos vamos a dar cuenta que es para celebrarlo lo que fue todo este proceso, y fundamentalmente porque no hemos perdido la esperanza, y creo que todos sabemos que el año que viene, a pesar de todas las restricciones, la esperanza está puesta en la recuperación de la economía y fundamentalmente la vuelta a cierta normalidad con las restricciones del caso. Santoro, el año que viene es año electoral, se habla mucho de una suspensión de las PASO. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto? A mí no me gusta la idea. Por lo menos, a ver, entiendo desde hace mucho tiempo que vengo sosteniendo que la obligatoriedad del sistema para mí es muy arbitrario. Alfonsín decía que a los partidos políticos no se los puede obligar a elegir sus candidatos con un criterio cuantitativo, que existía el caso de algunos partidos que elegían sus nóminas de candidatos a través de congresos por criterios cualitativos, y que entonces le parecía absurdo en su momento cuando se discutió esto. Esa fue una idea que yo tomé durante muchos años y traté de sostener en el debate público porque me parecía importante que el Estado ayude a la transparencia y a la profundización de la democracia en el sistema de partidos, pero que el límite que tenía para meterse, desde mi perspectiva, llegaba hasta la obligatoriedad. Ahora, lo cierto es que las reglas de juego que nosotros estuvimos hasta acá, para ser alteradas a tan poco de las elecciones del año que viene, desde mi perspectiva, reclaman el acuerdo del conjunto de los partidos del sistema. Entiendo la responsabilidad de algunos gobernadores que obviamente ponen el tema del COVID, que es un tema excepcional, que obviamente habrá que tener en cuenta también a la hora de tomar la decisión, pero yo soy de los que prefieren, frente a este tipo de cambio de reglas de juego, que haya un consenso generalizado para alterarla. Y eso no está todavía. Hasta ahora no, pero también hay que incorporarla acá la dimensión del COVID. O sea, la verdad es que algunos plantean que las PASO son absurdas porque se intrometen en la vida de los partidos. Otros plantean que las PASO son absurdas porque, como también pasó, y hay que tener en cuenta, en algunas provincias se iba a elecciones y no había competencia, o sea, era una suerte de elección primaria anticipada o de gran encuesta. Y después está el caso de otros lugares donde sí hay competencia, pero la verdad es que aparece el factor del COVID como posibilidad de vector de contagio y entonces se plantea la posibilidad de esperar un poquito hasta que la vacuna haga efecto. Son todas discusiones que están atravesadas por muchas dimensiones. No estamos hablando solamente de la decisión política de un gobierno que evalúa su propia competitividad electoral. Estamos hablando de un gobierno que tiene que evaluar lo que le reclaman los gobernadores, lo que le reclama el equipo de científicos que está analizando la evolución de la pandemia y obviamente el debate parlamentario que es tan necesario para construir consenso. Leandro, ¿cuál es la idea rectora para el año que viene en términos de 2 o 3 cuestiones que hacen en la vida de todos los argentinos, como son los salarios, como es la inflación? Acabamos de conocer el dato de inflación del mes de noviembre en 3,2%, que se ubica por debajo de las expectativas, pero en términos generales da muy alto realmente, y con una mirada hacia diciembre, que es por supuesto todo un interrogante, y sobre todo cómo va a ser el gobierno para atravesar un año electoral con pocos recursos en términos del gasto público, porque claramente, digo, tiene que alojarlos en combatir la pandemia y al mismo tiempo tratar de generar algún tipo de reactivación económica. Diciendo la verdad, Julián. Bueno, pero eso me suena cuando Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Digo, hay una cuestión ahí. No. Pero, Alfonsín decía con la democracia se come, se cura y se educa, básicamente porque veníamos de una tradición de una dictadura corporativa que lo que hacía valer era los privilegios de las minorías a sangre y fuego. Hacía referencia a eso. Yo no estoy diciendo que con la verdad se come, se cura y se educa. Lo que estoy diciendo es que se enfrenta un proceso de muchas restricciones y de mucha complejidad diciéndole la verdad a la gente, no generando falsas expectativas y al mismo tiempo trabajando todos los días para mejorar la calidad de vida de las personas concretas. Está claro que la prioridad está puesta en la recuperación del poder adquisitivo del salario, porque en una estructura económica como la nuestra, la demanda interna y la demanda agregada es el principal motor del crecimiento económico. Y no hay despegue de la economía si no aumenta el consumo. También está claro que en estos últimos meses la inflación bajó 12 puntos en relación a lo que habíamos, 20 puntos, perdón, a lo que habíamos heredado. Más o menos la inflación termina en el año 2019 en 53%. Habrá que ver cuánto es el corte anual, pero seguramente va a estar alrededor del 30 más o menos. Y eso es muy importante. La pelea contra la inflación, sin lugar a dudas, es una pelea que articula muchos instrumentos, ¿no? Vos tenés que tener el dólar controlado, tenés que tener una política de control de precios y de acuerdo de precios sobre bienes importantes y tenés que aumentar la inversión y la oferta. Ahora, aumentar la inversión y la oferta de bienes
implica de alguna manera también estabilizar la economía, la macroeconomía y la economía mundial. Entonces, la Argentina va también, de alguna manera, inserta en un contexto de mucha complejidad y muchas tensiones. Por eso es muy importante a la gente decirle la verdad y explicar cuáles son las posibilidades de acción que el gobierno tiene de acuerdo al contexto internacional y regional. Y yo creo que, como este es un gobierno de gente que trabaja para resolver los problemas de la gente concreta, y nadie miente, cuando la gente ve a los funcionarios que, como el ministro Guzmán o como el presidente de la República, se anima a enfrentar un micrófono, una cámara de televisión y le explica lo que está pasando, yo estoy seguro que el apoyo electoral lo vamos a tener, básicamente porque si bien todas las demandas que vos reclamabas recién no están resueltas, sí ven la posibilidad de que se resuelvan en un futuro cercano. Ahora, más allá de que fue un año pandémico y eso va en contra... Perdón, no escuché. No, respuesta larga. No, que diga una respuesta larga. Pero la verdad es que es valioso porque obviamente estamos hablando de lo que le ocupa a la gente y no de otras agendas que uno claramente puede ahora poner en otro medio de comunicación, en otro canal. Parece que estuviese divorciado de lo que está pasando en la calle. No, digo, en referencia, entre otras cuestiones, a la mención permanente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, parece que esa es la agenda y que la agenda no son los temas que hacen a la gente, digamos, la pobreza, la indigencia, la inflación, el empleo, cómo vamos a salir de esta situación, con qué recursos, con qué financiamiento. Digo, la verdad es que yo lo valoro desde el lado que podemos hablar y hasta disentir en algún caso, vinculado obviamente con la situación, ¿no? Sí, bueno, justamente respecto a esto, ¿no? Digo, más allá de que fue un año pandémico y eso es como que de alguna manera tiñe de un color a todas las otras realidades. ¿Cuál crees, Leandro, a un año de gestión, más de un año de gestión, que fue lo que no se logró, digo, donde habría que reforzar el año que viene, donde hay que mirar más? No se lograron muchas cosas, básicamente porque no hay experiencia acumulada de gobernar en pandemia, entonces yo creo que ninguno de los ministros Alberto ni Alberto, cuando se dieron cuenta que iban a gobernar la Argentina, las ministras y los ministros, se imaginaron que iban a tener el grado de restricción que tienen en todos los aspectos, desde las restricciones económicas y financieras hasta la posibilidad de juntarte con tu equipo de trabajo para verte cara a cara para llevar adelante la gestión cotidiana. Así que eso, yo sé que suena excusa por ahí para el que perdió el laburo o para el que la guita no le alcanza, pero la verdad explica mucho de las dificultades que tuvimos que enfrentar. Y en términos de lo que me hubiese gustado, a mí me hubiese gustado que el debate sobre la reforma judicial se dé de entrada. Me parece que eso hubiese ayudado muchísimo, que los primeros días de diciembre esa discusión se pueda dar de cara a la sociedad para correr del horizonte cercano este tema que es tan espinoso, pero al mismo tiempo tan necesario de ser abordado. Ahora, a pesar de todo esto, la IFE, la ATP, los créditos a tasa subsidiada, el congelamiento de tarifas, la prohibición de despido, la prohibición de desalojo, digo, una batería de medidas sociales que me parece que le dan a la gente la sensación de que el gobierno se ocupa. ¿Viste? Yo con Macri tenía la sensación, como ciudadano y como espectador de ese gobierno, que los tipos estaban en cualquiera o ayudando a sus amigos a hacerse más millonarios de lo que eran antes de llegar al poder y alejados de la realidad de la gente. Me parece que hoy la sociedad tiene la sensación que la cosa está fulera, pero que hay un grupo de mujeres y de varones que está laburando todos los días para resolver los problemas. Leandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.